You don't speak Spanish or no hablas inglés? No problem. We have included subtitles for English, Spanish, Portuguese and French. Portugués, que es mi idioma original, del país de origen, después castellano, catalán, el alemán, inglés, francés, italiano, griego moderno, ruso, polaco, el holandés. Los chicos que no querían ir a la guerra de Vietnam se iban entonces a prestar servicios sociales en países como puede ser Brasil, en las zonas más pobres. Y el hecho de que ellos no hablasen portugués y yo no hablaba el inglés que quería hablar, nos unió. Yo les enseñaba portugués y ellos me enseñaban inglés. Entonces yo me matriculé en la casa de la cultura inglesa y la cultura alemana. Eran dos casas que estaban una al lado de la otra. Entonces yo iba a la cultura inglesa, hacía una hora de clase. Cuando salía de la casa, entraba en la casa que estaba al lado, que era la cultura alemana. ¿Introvertido o extrovertido? Extrovertido, súper extrovertido. ¿Sexo o chocolate? Si puede ser las dos cosas mejor, pero si puede elegir sexo antes que chocolate. ¿Gatos o perros? Ni gatos ni perros. ¿Ciudad grande o pueblo? No, yo siempre ciudad grande y si puede ser que tenga una montaña para mirar la ciudad desde arriba. ¿Amigos con beneficios o una relación estable? Esta pregunta te lo dejaré en el aire. ¿Hawái o Alaska? Hawái. ¿Backpacking o hotel? Backpacking me gusta bastante más que hotel. Lo que pasa es que con la edad, con los años, el hotel es más cómodo. ¿Vivir para siempre o ser capaz de teletransportarte? Me gustaría poder teletransportarme, pero como soy realista y sé que esto de momento no es posible, vivir para siempre. Yo tengo 70 años, soy de origen brasileño, nacido en la ciudad de Fortaleza, en el noreste de Brasil, de una familia grande, éramos 5 hermanos y más mis padres. Hoy vivo en Barcelona, en España, ya vivo aquí hace 48 años. Desde pequeño me gustó mucho estudiar, principalmente idiomas extranjeros. Después, esto es importante porque me ha abierto las puertas, no solamente por el hecho de vivir ahora en un país que no es mi país de origen, pero también para contactos, hacer amigos, trabajo, muchas cosas. O sea, digamos, los idiomas para mí fueron como la llave de mi vida, ¿no? O sea, que sin los idiomas creo que no hubiera tenido la vida que tengo. ¿Puedes decir los idiomas que hablas? Bueno, yo el portugués, que es mi idioma original, del país de origen, después castellano, catalán, el alemán, inglés, francés, italiano, griego moderno, ruso, polaco, el holandés. Estos, digamos, a un nivel de fluidez, más o menos así, nivel nativo como es el caso del castellano, el catalán y el portugués. Después también tengo conocimientos a un nivel de comunicación con idiomas como puede ser el árabe, el coreano y el japonés, sí. Después ya estoy hablando bastante bien el polaco, no sé si lo había dicho antes, conocimientos básicos, digamos, para salvar una situación así de necesidad en idiomas como puede ser el romano, no lo utilizo casi nunca, bueno, y no sé si ya los he dicho todos, es que son muchos y a veces me pierdo explicándolos. Los idiomas hay que hablarlos constantemente, utilizarlos constantemente. Si no lo haces, entonces vas perdiendo en actividad, ¿no? O sea que tú, si hablas mucho un idioma, por ejemplo, el francés, y pasas 3 años que no hablas con nadie en francés o no lees nada en francés, cuando te pones a hablar, no es que te hayas olvidado del idioma, pero siempre te faltan expresiones, te faltan vocabulario. ¿Por qué? Porque está dormido. Entonces, pero a medida que lo vuelves a utilizar, es como si se enciende otra vez el idioma y lo puedes continuar utilizando. Yo empecé a estudiar idiomas bastante joven. Cuando empecé la secundaria, empecé a estudiar el inglés el primer año, el segundo año empecé a estudiar el francés. Pero una cosa que sí que me motivó como niño a estudiar idiomas extranjeros es el hecho de que mi padre era camionero. Y como camionero, él trabajaba en el puerto y muchas veces yo iba con él allá para ver los barcos y los marinos que venían y claro, los veía hablar y yo decía, oye, ¿cómo es que yo no hablo como estos señores? Pues yo quiero aprender a hablar. Entonces esto me motivó mucho para aprenderlo. Yo cuando empecé a estudiar inglés en mi calle, esto fue en la época en que había una especie de hambruna también en muchos países de África y Sudamérica, y me acuerdo que las Naciones Unidas o los americanos mandaron grupos que se llamaba el Peace Corps americano. Los chicos que no querían ir a la guerra de Vietnam se iban entonces a prestar servicios sociales en países como puede ser Brasil, en las zonas más pobres. Y los que vinieron a Fortaleza exactamente vinieron a vivir en la calle donde yo vivía. Y ellos no hablaban portugués. Y yo estaba empezando a aprender inglés y el hecho de que ellos no hablasen portugués y yo no hablaba el inglés que quería hablar, nos unió. Yo les enseñaba portugués y ellos me enseñaban inglés. Y esto hizo con que también para mí fuera el detonante, digamos, para dar importancia a la comunicación con los idiomas extranjeros. En la universidad en Fortaleza
hay lo que nosotros llamamos las casas de cultura, ¿no? Entonces, en la universidad, en la Facultad de Letras, los alumnos de último curso daban clases de idiomas para los jóvenes y no jóvenes ahí de Fortaleza. Entonces yo me matriculé en la casa de la cultura inglesa y la cultura alemana. Eran dos casas que estaban una al lado de la otra. Entonces yo iba a la cultura inglesa, hacía una hora de clase. Cuando salía de la casa, entraba en la casa que estaba al lado, que era la cultura alemana. Entonces ahí hacía también una hora de clase. Y con esto conseguí, pues, no sé, estudié allí hasta tener un nivel de B1, una cosa así, o un poquito más alto, y fue cuando yo ya me fui a vivir en Río de Janeiro. Y esto también fue interesante, porque estas escuelas eran baratas, yo podía estudiar ahí, y el nivel era bastante bueno también. Continué, y por cuenta propia también, porque yo también soy muy autodidacta. O sea, en los estudios normalmente tengo mucha facilidad para estudiar solo. O sea, yo si quiero aprender mañana el húngaro, pues cojo un libro que esté escrito en un idioma que yo domine, pues yo puedo entender la gramática y estudiarla y ¿me entiendes? No tengo grandes problemas para pronunciar bien los idiomas porque me gusta, me divierto. Para mí el estudiar idiomas no es estudiar, no es un trabajo, es un hobby, ¿no? O sea que como la música, cuando estoy estudiando una pieza en piano o una pieza para cantar, pues para mí es diversión. Lo mismo que hago cuando estoy estudiando idiomas. Aquí en España nosotros tenemos la Escuela Oficial de Idiomas y entonces ahí tú puedes ir a estudiar, no sé, 20 idiomas o algo así diferentes. Entonces yo iba y hacía, por ejemplo, son cada idioma 2 horas, 2 veces a la semana. Pues entonces yo iba el lunes y el miércoles y hacía, por ejemplo, ruso y árabe. Y el martes y el jueves hacía griego moderno y, no sé, el coreano. Entonces, claro, en poco tiempo pude aprender diferentes idiomas sin perder mucho tiempo. Aparte que hay algunos idiomas que yo hice, por ejemplo, en el caso del francés, yo estudié mucho por mi cuenta. Y cuando quise darme cuenta, ya estaba en el nivel superior. Si yo solo tuve que casi hacer el examen y aprobar el nivel superior. O sea que no fui mucho a clases, porque lo aprendía por mi propia cuenta. Esto para mí es como un vicio. ¿Tienes algunos consejos de cómo se puede aprender las lenguas y Mira, cómo lo haces? Sí, yo soy autodidacta. Primero, en mi caso concreto, como yo soy filólogo, yo entiendo la gramática. Entonces, yo las reglas gramaticales las estudio para entenderlas, para tener como base. Leo textos, traduzco textos y sobre todo me comunico. Hago intercambio con nativos de los idiomas que estudio. Entonces, por ejemplo, yo les enseño castellano y ellos me enseñan polaco, por ejemplo, ¿no? O les enseño castellano o catalán o portugués y ellos me enseñan ruso. Así, en este sentido es como trabajo. De los periódicos en los idiomas de origen, de películas en los idiomas originales. Yo si quiero ver un programa de televisión ruso, pues yo pongo el canal ruso y veo un programa de televisión ruso. No, ¿me entiendes? En la época que yo empecé a estudiar esto no era posible, pero ahora sí que es posible. Entonces yo aprovecho todos estos resortes que hay para ayudarte en el aprendizaje y los utilizo para aprender rápido un idioma. Leer periódico, revistas, ¿me entiendes? Información en general y sobre todo el contacto con la gente. Aquí en Barcelona tenemos, bueno, en España en general, tenemos la suerte que hay mucho turismo y entonces viene mucha gente de fuera, ¿no? Entonces tienes la posibilidad de comunicarte con estos idiomas y esto es bastante importante, ¿no? Los turistas se sienten contentos porque encuentran gente que domine su idioma y a la vez tú estás aprendiendo de estas conversaciones que tienes con ellos. Y sobre todo esto es mantener activo el idioma, o sea, hablarlo, leerlo, escucharlo, ¿me entiendes? O sea, todo, hablar mucho con la gente y claro, porque tú en la escuela cuando estás estudiando estás un poco cohibido porque tú sabes que delante de ti tiene un profesor o una profesora que supuestamente te estarán corrigiendo a cada paso que das, a cada vez que abres la boca tienen miedo de que te equivoques, de equivocarte, ¿no? Pero cuando estás hablando con un amigo o una amiga en la calle, en esto no piensas, entonces es que fluye más el idioma, ¿sabes? Porque te estás comunicando, no estás preocupado de que voy a hablar bien o voy a hablar mal. Para ti, ¿cuánto tiempo dura hasta que sabes hablar una lengua? Pero es que yo creo que depende esto de cada persona, ¿eh? Puede ser un año, como el sistema de estudios. Pero claro, es que depende de la motivación. Si están motivados a aprender un idioma, o sea, si yo quiero aprender mañana a hablar, no sé, el finlandés, es que depende de mi motivación. Yo voy a aprender mucho más rápido que otra persona. No que yo sea más inteligente que esta otra persona, pero por supuesto voy a aprender mucho más rápido. ¿Por qué? Porque yo estoy motivado a aprenderlo, ¿entiendes? Entonces, claro, puedo conseguir lo que otra persona consigue en 2 años, a lo mejor yo en 6 meses lo tengo. Yo creo que 6 meses a 1 año, yo creo que me puedo comunicar en Swahili, si quiero. ¿Qué provechos has sacado en tu vida de saber tantas lenguas? Yo digo siempre, las lenguas para mí han sido la llave de mi vida. Con las lenguas yo he estado en situaciones
Mira, hace 5 años yo fui con mi mujer y un matrimonio a Rusia de viaje, de vacaciones. Y en el metro de Moscú le robaron la cartera al amigo ese que iba con nosotros. Pues fuimos a una comisaría, ahí nadie hablaba nada de inglés ni de otro idioma. Era ruso. O sabes ruso o sabes ruso. Y si no hubiera estado yo ahí, es que dice mi amigo, y hoy, si no hubiera estado tú aquí, yo no sé cómo recuperamos la cartera. Y claro, ¿pero por qué? Porque yo he podido explicar al señor ruso lo que había pasado, él nos ha dado las instrucciones que nos ha dado y al final se resolvió el problema. Pero claro, y como esta, te puedo contar una cuenta más. Yo creo que es muy importante y sobre todo lo que considero muy importante para mí es el hecho que los idiomas es como un medio de aproximación a otras personas que a la larga pueden llegar a ser muy buenos amigos tuyos. O sea, conoces gente muy interesante en tu vida que lo conoce porque has tenido la oportunidad de poder contactarlos porque tienes conocimiento de idiomas, que a lo mejor si tú no los hubieras tenido, pues estas personas hubieran pasado por tu lado y no hubieras contactado con estas personas. En el mundo laboral, ¿los idiomas te han dado provecho también? Todo. Los idiomas me han dado todo en el mundo laboral. Para mí fue, bueno, tanto en mi época de export manager, por ejemplo, en comercio exterior, cuando estuve trabajando, en mi época que estaba de contable en Brasil y posteriormente en Barcelona como profesor de idiomas. Para mí fue todo. Me abrió puertas para acceder a muchas cosas, pero no solamente el trabajo. Aquí mismo en Barcelona, claro, aquí nosotros tenemos 2 idiomas. El hecho de hablar catalán como hablo a mi nivel, incluso cuando hablaba menos, me acercó mucho a la población local. O sea, que me tratan de igual, ¿me entiendes? De tú a tú. Claro, pensé que yo soy de origen extranjero. Yo soy español, pero de origen extranjero. Pero aquí hay mucha gente que vivió aquí toda su vida y no habla en catalán, y yo lo hablo. Entonces, claro, un extranjero que hable catalán al nivel que ya hago yo, pues claro, esto es importante. ¿Cómo reacciona la gente cuando les cuentas que hablas más que 10 idiomas? Hay unos que no creen, que lo dudan incluso, ¿no? Pero hasta cierto punto no me molesta, porque yo cuando te digo que hablo tantos idiomas, es porque los hablo. Porque yo he encontrado mucha gente también que a veces dice, ah, tú eres de Brasil, ah, yo hablo portugués. Y a veces se pone a hablar y dice 2 palabras en portugués y el resto en castellano. Esto no es portugués. Entonces, yo cuando te digo, yo hablo holandés, es porque hablo holandés. No digo 3 palabras en holandés y el resto en castellano. ¿Cuál es tu idioma favorito? A mí me gustan todos, pero yo siempre tuve un especial cariño con el alemán. Y si tuviera que buscar un segundo que también me atrajo mucho, es el griego moderno. En primer lugar pondría el alemán y en segundo lugar el griego moderno. ¿Qué piensas que tienen todos los seres humanos en común? Los seres humanos todos tienen en común una cosa, la posibilidad de ser buenos o malos, de ser amigos o enemigos, de ser interesantes o aburridos. Entonces cada uno tiene la posibilidad de decidir qué quiere ser, la parte positiva o la parte negativa. Thank you very much for watching this video. We hope you enjoyed it. If you want to see more videos like that, please subscribe to the channel by clicking on the logo.